Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros, a nuestros seguidores de la Federación Iberoamericana de Reiki. El día de hoy, nuestro presidente, Nicolás Benedetti, no pudo estar con nosotros por circunstancias de carácter, de exigencia a sus actividades, pero vamos a estar el día de hoy apoyándolo en este programa que está hecho con todo el cariño para ustedes y voy a tener a mi compañera Viviana Tapia apoyándome en la conducción. Vivi, ¿cómo estás? Buenos días México, buenos Oh, días también Chile. yo estoy feliz, muy contenta, el tema me encanta, hoy la invitada también, así que estamos listos para empezar. Muy bien, pues vamos a presentar a nuestra invitada. Eh, Permítame un segundo. Bueno, ella es la maestra Sonia, sí, ella es de España, de Galicia, España. Sonia Lorenzo Suárez, tiene estudios de ciclo superior de estética, trabaja en Lutec SL, empresa dedicada a la asesoría técnica y comercial de productos cosméticos para profesionales en España. Estudió en diferentes instituciones de gran prestigio en España, en Italia, en Francia y en Tailandia. Dentro de sus estudios se encuentran medicina tradicional china, bioenergética, fitoterapia, aromaterapia, kinesiología, olfatoterapia, aromaterapista energética, reequilibrio emocional y masaje tailandés. Conocimientos que adquirió con profesionales de altísimo nivel en cada una de estas áreas que ella conoce. Es experta en aceites esenciales y maestra de profesionales en temas como drenaje linfático, manual, masaje y además es máster en Ayurveda. ¿Sí? Permítame un segundito, permítame un segundito. Alfredo, Sí, Alfredo, te escucho, te lo estoy anterior, escuchando. sí, ay, me escuchas, me escuchas. Sí, te Digo escucho. que hay que cambiar lo anterior. Yo ya no trabajo en Lutec. Ya no trabajas, correcto, muy No, bien. hace años ya, ¿eh? Muy bien, a esto ya se lo comentamos ahorita, lo están escuchando nuestros seguidores. Sí, tiene un número de libros muy significativos que vale la pena que los conozcan. Piel Perfecta, Tu Pasaporte Aromático, Vitalidad Sin Límites, Tu Año Aromático y Aceites Esenciales. Ella nos va a apoyar dándonos esta entrevista para tratar el tema de aromaterapia y aceites esenciales para el buen vivir. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya escucharon nuestros seguidores que ya no trabajas alguna de estas actividades, pero finalmente eres una experta en ese tema. Sí. Bueno, muchísimas gracias de verdad bueno, por invitarme a esta charla, por permitirme hablar de lo que más me gusta. Como he dicho antes, sí, ya no trabajo en Lutec, fue una etapa de mi vida preciosa en la que, bueno, en la que se me permitió conocer también parte de los aceites esenciales, porque en aquel momento Lutec, que ahora, bueno, pues es que ya no existe esa empresa, pero en aquel momento sí que me inicié ahí mi camino de la aromaterapia, o sea, cuando estaba trabajando ahí de asesora técnica, como habéis visto, pues yo soy ciclo superior de estética, entonces empecé ahí a trabajar y bueno, y a raíz de eso, pues inicié todo mi camino a través de la aromaterapia y a través de, bueno, de situaciones personales que me llevaron a experimentar con los aceites, ¿no? O sea, que no trabajo ahí, pero muy agradecida de esa trayectoria, claro que sí. Bueno, como prácticamente todo lo que he hecho en la vida. La verdad es que miras hacia atrás y bueno, y agradezco cada paso del camino. O Muchas sea que gracias, Sonia, por esa aclaración. Bueno, de todas maneras forma parte de tu vida, de tus sí. inicios, pero ahora te mueves ya en un plano diferente. Sonia, desde la antigüedad ya se utilizaban los aceites esenciales y la aromoterapia. Dentro de la historia encontramos que los egipcios fueron los primeros en trabajar con ellos para fines religiosos, para cosméticos, para medicinales. Y yo creo que no solamente los egipcios, como dice la historia, yo ahorita tú nos vas a quitar esta duda, incluso también trabajaron mucho los egipcios como aspectos curativos en medicamentos. Sí, también se han utilizado para baños, para alimentación, para ritos religiosos, para fabricantes de ungüentos medicinales. Y bueno, ¿cómo ves esta parte de la historia? ¿Se utilizó en realidad en Egipto? ¿No se utilizó? ¿O todos los pueblos lo han utilizado? Y además, Sonia, vamos a empezar con lo más simple, ¿qué es la aromaterapia y para qué se emplea esta técnica?
Bueno, pues la aromaterapia es el uso de los aceites esenciales con fines terapéuticos, con fines estéticos, con fines energéticos, ¿no? Entonces, los aceites esenciales provienen de una parte de la planta aromática por un procedimiento que es la destilación al vapor o por la expresión en frío, ¿no? Que se obtiene la esencia, el aceite esencial de esa parte de una planta aromática. No todas las plantas son aromáticas, no todas las plantas pueden dar aceite esencial, solo se estima que un 10% de las plantas se consideran aromáticas, es decir, que tienen capacidad para dar aceite esencial. O sea, por medio de este procedimiento, pues se puede extraer este líquido, ¿no? Este líquido al que cuando se destila, pues se le hace una analítica, se le hace un examen para ver qué principios activos a nivel terapéutico pues se pueden utilizar de esa planta. Entonces, el uso de la aromaterapia proviene de este poder olfativo que tienen estos líquidos, estos aceites esenciales, porque tienen el poder de pasar del estado líquido al estado gaseoso. Es decir, tienen el poder de volatilizarse los aceites esenciales. Nosotros abrimos un bote y a pesar de que no veamos nada, inhalamos y decimos, caramba, ahí no vemos nada, pero hay algo, porque lo sentimos, lo olemos, ¿no? Entonces, estas moléculas volátiles son la característica primordial de los aceites esenciales. Entran en contacto con nuestro epitelio olfativo y, pues, por medio de una serie de reacciones, llegan hasta zonas de nuestro cerebro que tienen un efecto inmediato, pues, sobre todo a nivel de equilibrar el nivel de estrés, pues, y toda una serie de funciones que tiene, pues, a nivel equilibrante, ¿no? Y también a nivel emocional, que eso pues hablaremos un poquito más adelante, ¿no? De ello. Pero, y a nivel energético también por esa sutilidad de los aceites esenciales, ¿no? Que son muy sutiles, son volátiles. Entonces, a tu pregunta de si ya existían los aceites esenciales en aquel momento, hombre, la historia nos dice que sí, yo no estaba allí, o por lo menos conscientemente, eso creo, no lo sé, pero no lo recuerdo, pero bueno, la historia sí nos dice que sí, que se utilizaban ya, pues, este tipo, no los llamaban aceites esenciales, pero sí que los llamaban incluso elixires provenientes de las plantas, todas estas acepciones que nos hacen, bueno, pensar que eran pues que eran aceites esenciales, ¿no? Que en sí era como la esencia pura de las plantas, ¿no? O sea, y aparte, bueno, pues cuando se hacen menciones a que embalsamaban, ¿no? Con unos líquidos que conservaban, pues eso es lo que comúnmente ahora mismo llamamos aceites esenciales, ¿no? O sea, que yo, a ver, 100% no te puedo decir que estoy segura porque no estaba allí, pero realmente todo hace pensar que sí que proviene de ahí, ¿no? Y que todo lo que es el método y todo lo que es la extracción del aceite se ha ido investigando y se ha ido ampliando muchísimo más su obtención, pero bueno, que todo hace pensar que venía de ahí, ¿no? Pero bueno, la aromaterapia científica, tal como la entendemos ahora mismo, porque bueno, ahí hubo, ¿sabéis, no? Hubo como una brecha en el tiempo y la aromaterapia científica, todos los estudios provenientes de los aceites, pues tienen pues 100 años, 100 y pico años, ¿no? A principios del siglo pasado, que fue el que acuñó el término aromaterapia, porque antes eso pues tenía diferentes acepciones, pero el término aromaterapia lo acuñó René Maurice Gattefossé a principios del siglo pasado, ¿no? Y bueno, que él era un bioquímico y él sí que empezó a investigar todo lo que es esta analítica que os decía, los aceites esenciales, este examen que se le hacen a los aceites esenciales. Él empezó a investigar qué eran estos principios activos que podían tener estas sustancias, ¿no? Y a raíz de ahí, pues bueno, ya a lo largo del siglo pasado, pues otra serie de personajes, ¿no? de la historia, pues siguieron su camino, ¿no? Pero el término en sí, aromaterapia, se acuñó a principios del siglo pasado, ¿no? Como aromaterapia en sí, pero que existía antes la aromaterapia, por supuesto, que a mí no me cabe ninguna duda. Muy bien, Sonia. ¿Cómo ves, Viviana? Fíjate que a mí me encantan las esencias y no solamente como aromas, ¿no? También se utilizan para ungüentos y se utilizan para un montón de cosas muy interesantes. Yo soy adicto a algunos de ellos que me han ayudado mucho y que lo tengo comprobado que la aromaterapia sirve. ¿Por qué? Por las diferentes vibraciones comprobadas científicamente. Y lo que me llama mucho la atención, Vivi y Sonia, es que a veces se requieren cientos de florecitas o cientos de elementos de las plantas para hacer un aceite esencial y luego a veces la gente dice, ¿por qué son tan caros, no? Los buenos, ¿no? Porque bueno,
podemos tener unos muy económicos, Vivi. ¿Cómo ves toda esta gama, Vivi, de lo que se puede hacer con los aceites esenciales? Es un tema muy lindo. Yo tengo la suerte, ya tuve la suerte de estar con Sonia en una oportunidad anterior y hacerle muchas preguntas. Me enseñó muchísimo, salí de muchas dudas. Ya algo nos estaba ahora contando sobre la aromaterapia, y de lo que pude deducir es que no existe una sola aromaterapia, sino que hay diversos tipos de aromaterapia. ¿Y cómo podrías tú definirlos, o en qué categorías o cuántas existen? ¿Qué nos puedes contar de eso? Mira, bueno, con respecto al rendimiento, yo tengo un detalle, Alfredo y Viviana, tengo un detalle que ahí es cuando de verdad valoré de verdad el precio que tienen los aceites esenciales. Mirad, yo me fui al sur de Portugal a destilar aceites esenciales, me fui con un productor y tal, que, bueno, que me ofreció la posibilidad. Yo dije, voy de cabeza, ¿no? Fui a destilar la jara, ¿no? La jara es un aceite esencial que se extrae del Cistus ladaniferus, que se extrae de las hojas, ¿no? Entonces, bueno, allí me fui toda la mañana a recoger jara al campo, tiene una flor muy bonita, pero el aceite esencial se extrae de la hoja, ¿no? Y es así, le llaman la jara pringosa porque en la hoja tiene el lábdano que se obtiene también para perfume, es un poco pringoso, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa complejidad un poco al cogerlo, que se queda pegado, bueno, en fin, pero muy bonito toda la mañana recogiendo hojas y tal, ¿no? Entonces, después nos íbamos a destilar la planta mientras comíamos y después por la tarde pues me daban mi aceite esencial, ¿no? Y mi hidrolato. Claro, yo toda la mañana, imaginaos, recogiendo jara toda la mañana, os puedo decir, yo qué sé, 3 o 4 horas allí. Luego seleccionando, no, esta hoja sí, no, esta hoja no, porque tiene palo, entonces tal, o sea, todo un trabajo artesanal, ¿no? Nada, nos vamos a comer, destila, está destilando unas 3 o 4 horas, damos otro paseo porque tarda en destilar la jara y tal. Y claro, yo después, cuando me da mi premio por haber trabajado toda la mañana y me da 10 gotas de aceite esencial, 10 gotas de aceite esencial, dije, es que es así, o sea, es que los rendimientos hay que venir aquí a sacharlos, como decimos aquí, a experimentarlo para saber, porque efectivamente los aceites esenciales tienen un rendimiento en general, luego, claro, los hay que no tienen un rendimiento tan pequeño, entonces pues el precio baja un poco, ¿no? Pero bueno, yo ese día lo experimenté y de verdad que lo valoro mucho y la jara no es de los que menos rendimiento tiene, ¿eh? Mirad que la rosa damascena se necesitan 4 toneladas, 4.000 kilos, 4 toneladas de pétalos de rosa, o sea, 4 toneladas de pétalos de rosa, ¿os imagináis lo que es? Para 1 litro de aceite esencial de rosa. O sea, y recogido a mano y con todo el mimo para que dé el aceite esencial. Si no, la planta no da el aceite esencial, no da el aroma. O sea, es como, son muy mimosas las plantas aromáticas, ¿no? O sea, hay que tratarlas con mucho cariño, que ahí radica también parte de lo que voy a ir ahora, de una rama de la aromaterapia muy importante, porque aún sigue siendo, aún hoy en día, tiene una labor muy artesanal la aromaterapia, que es que no se puede eliminar, porque si no se nota en el aceite esencial y si no, muchas veces lo que pasa es que no da ese aceite, si no es una labor más artesanal, ¿no? O sea que nada, os quería matizar este detalle porque yo es algo que me quedó grabado y que ya cada vez que alguien me dice que el aceite esencial es caro, le digo, no, los aceites esenciales son baratos, de verdad os lo digo que son baratos porque requiere una labor, bueno, increíble, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, Viviana, sobre los tipos de aromaterapia, a ver, realmente aromaterapia en sí es la terapia por medio del aroma, ¿no? ¿Qué ocurre? Que depende un poco el enfoque que le des, puede haber diferentes tipos, claro. Hay un enfoque plenamente terapéutico que proviene de la escuela francesa. Yo estudié en Francia, de hecho yo fue el primer contacto que yo tuve con la aromaterapia fue por medio de la escuela francesa. Yo estudié en París con Pierre Francon y vi lo que es la suma de las moléculas, o sea, un abordaje totalmente terapéutico de la aromaterapia. Es decir, los principios activos, por medio de sus principios activos, actúan en diferentes alteraciones y demás, ¿no? Entonces, esa es una rama, como quien dice, la aromaterapia, la escuela francesa, que aborda las situaciones pues, como desde un punto de vista terapéutico, ¿no? Después está la aromaterapia energética. La aromaterapia energética, esta sutileza que os hablaba antes de los aceites esenciales, entra en concordancia con nuestra energía. O
O sea, nuestra energía pasa lo mismo que un aceite esencial. Es decir, yo quito el tapón de un aceite esencial, no veo que allí suba nada, pero huelo y ahí siento el aroma, ¿no? Esa sutileza, si yo tuviese la máquina perfecta para poder verla, vería las moléculas saliendo, ¿no? Estas sustancias volátiles. Lo mismo pasa con nuestra energía. Yo ahora hago así, bueno, hay personas que lo ven, ojo, yo digo por mí que yo no lo veo, pero veo así y no veo un campo energético, pero existe un campo energético. Yo pongo la mano aquí, y vosotros lo sabéis bien, y existe todo un campo energético muy sutil, ¿no? Entonces, los aceites esenciales entran en concordancia con este campo energético nuestro, ¿no? Por medio de una vibración específica que tienen los aceites esenciales y nosotros a diferentes niveles entran en concordancia. Entonces, tiene toda una aplicación a nivel terapéutico energético. Y después tiene una aplicación por medio puramente del olfato, que como información, los aceites esenciales como una información que pasa del aroma en sí hasta el sistema límbico y el sistema emocional. Entonces, a través del olfato, para tratar, por ejemplo, todos los problemas derivados del estrés, pues sería como otra rama. Entonces, la aromaterapia en sí es lo que es, el aceite esencial son lo que son, pero el abordaje que le damos es un poco lo que... Bueno, ahí vemos todas las posibilidades que tienen los aceites esenciales, porque os puedo decir que no hay técnica que no se pueda complementar con aceites esenciales, porque los aceites esenciales mejoran nuestra energía, mejoran ¿qué alteración no proviene de un desequilibrio en nuestro nivel de estrés hoy en día? Pues pocas. Entonces, puede ser complementario absolutamente a todo, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede diferenciar como dos tipos principales, que es la aromaterapia terapéutica, pura y dura, y la aromaterapia energética, ¿no? Que engloba ahí varios tipos de aromaterapia, y después, pues bueno, que es complementario a absolutamente casi todas las terapias que hay, ¿no? Entonces, entendiendo bien lo que es un aceite esencial, pues se puede complementar absolutamente con casi todo. Esto que nos platica Sonia es muy interesante. Yo padezco, aunque no lo creas, Vivi, que manejo Reiki, padezco hipertensión. Entonces, hay ocasiones en que me han dado unos aumentos de presión bastante alta. No voy a decir el nombre de la marca. Llegan unos productos suizos a México, el cual me encantan. Me lo pongo en la parte de la palma de la mano, lo inhalo y empieza la hipertensión a equilibrarse. Estamos hablando del aspecto de salud, del aspecto no médico, pues, pero sí de salud, no de aromoterapia, que finalmente, pues, tiene otro sentido. ¿Nos pudieras explicar un poquito más cómo actúa en el ámbito de salud, en el ámbito de la aromoterapia y algunas cosas básicas que nos pudieras decir, ¿no? Mira, hay, por ejemplo, mucha gente tiene hipertensión, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad muy común ahora. El concepto del estrés, mira, para sanar pudiéramos utilizar esto de esta manera, para la aromaterapia esto otro. Platícanos así bonito para interesarnos nosotros, Vivi y yo, y obviamente interesar a todos los que nos están escuchando. Bueno, sí, realmente la hipertensión, Alfredo, no es el único, o sea, sí que es uno de los mayores síntomas derivados, pues, de este mundo en el que vivimos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que a pesar de sí que realizar técnicas complementarias, bueno, pues sí que uno, pues lógicamente, estamos en este plano y estamos absorbiendo continuamente, pues diferentes situaciones, ¿no? Entonces, de por sí, lo que es mi comprensión, mi abordaje de la aromaterapia, claro, yo no separo por un lado el físico y por otro lado el energético. Es decir, esa visión me la ha dado la Ayurveda, realmente. O sea, yo estudié Ayurveda y estudié medicina china, que la base bioenergética es la misma de uno y de otro. Uno pues derivó por un lado y otro derivó por el otro, pero la base bioenergética es la misma. Entonces, fue realmente a mí lo que me encajó mucho la aromaterapia, los aceites esenciales, porque los aceites esenciales tratan, en este caso me voy a ceñir a la hipertensión, que es lo que me preguntaba, tratan la hipertensión en lo físico, pero inevitablemente la hipertensión tiene un componente emocional importante también. Entonces, el aceite esencial, queramos o no queramos,
va a actuar a los dos niveles. Uno posiblemente a nivel más consciente y otro a nivel más inconsciente, pero va a actuar a los dos niveles. ¿Qué es lo que pasa a nivel bioenergético con nosotros? Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un campo energético, ¿no? Tenemos que el campo energético, pues es, en bioenergética hay una primera premisa, y es que cualquier síntoma primordial proviene de un desequilibrio energético, siempre. Proviene de un desequilibrio energético. Luego va bajando capas, como quien dice, luego va bajando a la bioquímica, luego va bajando a la función, luego va bajando al órgano, pero proviene de un desequilibrio energético. Entonces ahí es donde con aceites esenciales podemos actuar, ¿no? Entonces, sea cual sea el abordaje de la hipertensión, los aceites esenciales más adecuados se basan sobre todo pues, en tener el hábito pues, de inhalar. Por ejemplo, pues, un aceite excelente para la hipertensión es el aceite esencial de ylang ylang, por ejemplo, la esencia de limón. Son dos de los aceites que se consideran hipotensores. El petigre naranjo también. Y coincide que son tres aceites que se utilizan para equilibrar el nivel de estrés. Es decir, tiene un efecto directo que actúa sobre nuestro sistema simpático, este sistema que nos tiene así, que nos tiene pensando que todo el día nos persigue un tigre. Pues este estrés agudo que estamos, bueno, pues ahora mismo pues en un momento en el que igual no nos damos cuenta, pero sí que si sufrimos síntomas, pues podemos estar en este lado del, alimentando este lado del sistema nervioso autónomo, ¿no? el sistema simpático, y inconscientemente, cuando adquirimos hábitos como es pues, inhalar un aceite esencial, tener un ritual en el que pues, se mezcla la inhalación del aceite esencial con ejercicios de respiración, con simplemente ejercicios de meditación, depende un poco del nivel que tenga cada uno. Meditación puede ser simplemente sentarse a oler un aceite esencial, eso ya es meditación, estar aquí y ahora inhalando un aceite esencial, ¿vale? Y luego ya, pues si uno tiene más recursos, pues de ahí puede sacar más cosas, ¿no? Pero esto hace que le demos como una orden a nuestro sistema nervioso autónomo para que desactive este sistema simpático que cree que estamos en peligro todo el día y que active el sistema antagonista, que es el parasimpático, que es el sistema que activa todos los mecanismos de relajación del cuerpo, ¿no? Son antagonistas, no pueden trabajar los dos al mismo tiempo. Es decir, si trabaja uno, no puede trabajar el otro. Entonces, si estoy en un estado de estrés agudo, no puedo estar relajado al mismo tiempo. Entonces, la inhalación de los aceites esenciales es como que le decimos a nivel inconsciente a nuestro sistema nervioso autónomo, tranquilo, no pasa nada, o sea, no hay problema, ¿no? Entonces, ahí pues rebajamos con un protocolo específico la hipertensión. Un protocolo específico que puede ser tan simple como esto, puede ser mezclar un aceite esencial con un aceite vegetal, aplicármelo en las muñecas, inhalar y tomarme unos minutos por la mañana y por la noche para inhalar este aceite esencial, respirando tranquilamente. Y aquí, pues, queramos o no queramos, va a actuar a nivel químico, por el efecto del aceite esencial en sí, y también a nivel informacional, porque al cerebro le damos una orden de todo está bien, tranquilo que todo está bien, ¿no? Y le damos al off a este sistema simpático, ¿no? Fíjate, Vivi, que es bien interesante lo que dice y te lo voy a comentar desde el punto de vista médico, bueno, porque yo soy de esa área. Tú tienes el medicamento para bajar la hipertensión, te lo tomas y de repente te sube la hipertensión, pero no sabes por qué, si estás tomando el medicamento bien, inconscientemente, hay como dice Sonia, estamos con el concepto de alerta y te sube la hipertensión. Y entonces te dice el médico, mira, relájate, traes un estrés, tómate un tranquilizante y efectivamente te baja el estrés. Y está haciendo exactamente lo mismo que nos dice Sonia, Vivi. Por un lado, tienes el concepto de la esencia que te está actuando físicamente y por otro lado, esa misma esencia se está actuando curiosamente a nivel energético, pero en el concepto del inconsciente. Muy padre, Vivi, esto que nos está diciendo y que tiene un sustento científico, como dice ella, pero que también actúa como la parte conjunta con la medicina tradicional, Vivi. La parte somática, en la parte física, pero también a nivel psicológico, en el inconsciente, funciona maravilloso. Bueno, y mientras conversaba Sonia,
hay tantos aceites. Me acuerdo que una vez ella me comentó la cantidad increíble de aceites. Entonces, pensando también un poco en que podríamos preguntarte, bueno, ¿qué aceites serían ideales para el buen vivir? Yo sé que hay muchos, pero también quiero simplificarlo, Sonia, a que, como hablábamos delante, no tienen un costo tan asequible para todo el mundo, si bien es cierto, son económicos para el trabajo que cuesta obtenerlos. Si pudiéramos simplificar un poquito y tú pudieras darnos un consejo, ¿cuáles serían esos aceites imprescindibles, a lo mejor que deberíamos tener en casa, cualquier persona, porque no, que no tengan contraindicación, obviamente, o los que somos terapeutas, en el caso de Alfredo y también en el mío, esos 2 o 3 aceites que no deberían faltar? ¿Y por qué? Que sirvan para muchas cosas. Perfecto, Viviana. Mira, en esto hay una premisa que yo siempre me guío mucho por ella, y es que efectivamente, o sea, aceites, o sea, hay más, hoy se estima que hay más de 800 referencias. O sea, ¿qué ocurre con esto? Que hay 800 referencias y hay más seguro, ¿eh? Porque de cada uno pues hay diferentes variedades. Hay solo 12 familias bioquímicas que forman esas 800 referencias de aceite esencial. Es decir, las 12 familias bioquímicas quiere decir 12 componentes principales de los aceites esenciales, ¿no? Entonces, yo ahí sí que creo mucho en la naturaleza. Primera premisa, los aceites que se dan en una zona cercana a donde tú vives. Porque probablemente yo pueda recomendar la Ravinsara, que se da en Madagascar, pero la Ravinsara tiene un componente principal muy similar al Eucalyptus globulus, que se da aquí al lado de mi casa. ¿Me explico? Entonces, el coste, claro, para mí va a ser diferente también, y claro, pues si está al lado de mi casa, ¿por qué lo voy a comprar de Madagascar? Que es estupenda la Ravinsara, que no digo que no, pero bueno. Entonces, ahí también van los costes, ¿no? Y ahí también va que, primera premisa, y lo digo porque aquí, como estamos en diferentes partes del mundo, muchas veces me preguntan eso, gente de México, gente de Chile, ay, mira, pero es que yo ese aceite no lo encuentro aquí, ¿por cuál lo sustituyo? ¿Por cuál? Entonces, claro, empieza toda la investigación de, venga, dime qué aceites tienes por ahí, y dime, y veo, y a ver qué composición tiene ese aceite, ¿no? Porque muchos yo no los conozco, muchos aceites que hay en Chile yo no los conozco, o sea, luego veo la familia y digo, ay, pues sí, mira, este proviene de este proviene de este, porque igual solo se dan en Chile, ¿no? Entonces, a mí, bueno, es apasionante esta labor, por eso yo este tema de la difusión por internet, pues a mí me ha abierto, o sea, yo, vale, he estudiado mucho por libros, pero he aprendido muchísimo más de todas las personas que me siguen y que eso, que me mandan consultas, entonces yo me pongo a investigar y digo, venga, pues entonces este aceite puede ser como este aceite, bueno, apasionante, ¿no? Entonces, lo primero es, desde mi punto de vista, ver lo que hay alrededor, lo que se da en tu zona, ¿no? Y después, eso que has dicho, esos 2, 3 aceites, yo siempre escogería un aceite relajante, que ahí, por ejemplo, podemos entrar en aceites tipo pues, la lavanda. Hay una familia bioquímica que son los ésteres, que son aceites ricos en ésteres, ¿no? La lavanda, los que he nombrado antes, la lavanda, el ylang-ylang, el petigren naranjo, son aceites ricos en ésteres, ¿no? Y bueno, y todo lo que sea, pues aceites normalmente que provienen, estos aceites provienen normalmente de hojas y son ricos en esta familia bioquímica, ¿no? Entonces, un aceite relajante, después un aceite balsámico, como he dicho, pues el Eucalyptus radiata o el Eucalyptus globulus o la Ravinsara, ¿no? O alguno que provenga de pino, por ejemplo, pino, que puede ser el pino silvestre, puede ser el pruch, que es el pino canadiense, que en la zona de Norteamérica es muy común, ¿no? Entonces, que sea un balsámico, o sea, tenemos un relajante, tenemos un balsámico, y luego para mí, a mi modo de ver, no debe faltar un cítrico, nunca. O sea, un tipo limón, naranja, mandarina, bergamota, que estos sí son comunes, ¿no? en todo el mundo. Y los cítricos es que son del sistema nervioso son equilibrantes en general, y además los cítricos es que dinamizan cualquier mezcla. Tú pones un cítrico en cualquier mezcla y la dinamiza. Por ejemplo, a nivel energético, los cítricos son una manera de hacer mejorar el flujo energético, ¿no? Entran en consonancia con nuestro campo energético y bueno, y realmente si tuviésemos ahí la cámara Kirlian para verlo,
que ya se ha hecho esto, con aceites esenciales, de repente, bueno, pues el campo energético cambia, ¿no? Entonces, si tuviese que resumir en 3, yo diría eso: un relajante, un balsámico y un cítrico. Sonia, y pensando ahora en el tema del COVID, ¿Sí? ¿alguno que ayude al sistema respiratorio, por ejemplo? O que facilite si estás muy, muy complicado. Sí, hay varios que se han hecho estudios para esto que dices y para recuperar el olfato, porque el COVID también provoca anosmia, ¿no? Anosmia, aunque sea temporal, pero hay personas que, bueno, que depende cómo el nervio olfativo se le daña y hasta después de 6, 9 meses no recuperan el olfato. Entonces, para esto, para complementar un tratamiento, el aceite, por ejemplo, de laurel, es uno de los aceites que más se ha estudiado con el tema del COVID, de laurel, y luego hay mezclas de balsámicos, por ejemplo, el árbol de té. El árbol de té es un excelente balsámico y mejora el sistema inmune en general, ¿no? Entonces, el árbol de té, la rabinsara, no digo todos, yo digo varios para que podáis mezclar 2 o 3 de esos y aplicar una sinergia en la zona de pecho y en un difusor también para inhalar, ¿no? El laurel, la rabinsara, cualquier tipo de eucalipto, ciprés es muy adecuado también para ello. Y después algún aceite, pues tipo la lavanda, como antiinflamatorio en general, ¿no? Veis que nombro aceites fáciles de conseguir, es decir, no ahí nos metemos en más. De hecho, los estudios se han hecho con este tipo de aceites, para que también, pues oye, pues el acceso sea fácil a él. Otro aceite también, que es una melaleuca, que proviene también de Australia, el niaulí. El aceite de niaulí se ha estudiado también con el tema del COVID porque tiene afinidad por el sistema respiratorio y también por el sistema inmunológico. Entonces, una mezcla de 2 o 3 aceites de estos que he dicho, junto con un aceite vegetal, porque los aceites esenciales no deben aplicarse nunca puros sobre la piel, sí inhalados puros, pero no puros sobre la piel, porque todos, en mayor o menor medida, tienen cierta capacidad dermocáustica, es decir, que pueden provocar un daño a la piel. Puede que las primeras veces no, pero yo te aseguro que incluso un aceite como la lavanda, que es de los más dermófilos, es decir, es de los que más afinidad tienen por la piel, a la larga pueden provocarte un daño a la piel, porque son productos muy concentrados y que no deben aplicarse puros. Entonces hay que diluirlo en un aceite vegetal, esta mezcla, y bueno, la proporción depende cómo sea el estado de la persona, puede ser mayor o menor. De ahí que las dosis pues sean importantes también, controlar las dosis de aceites esenciales para aplicarse, ¿no? Si es algo más crónico, la dosis es más baja durante más tiempo. Si es algo más agudo, hay más dosis durante menos tiempo. En ese sentido, Sonia, mencionas 3 grupos de aceites básicos. ¿Para qué más o menos sirven esos 3 grupos? Y voy a decir quizá algo que no sé. ¿Hay algún aceite, superaceite, para, así, no te voy a decir ni contravenir la ciencia, porque a veces critican todo esto muchos de los alópatas, ¿no? Que bueno, yo soy alópata, pero criticamos sin saber a veces, ¿no? Porque hay algunas ocasiones que dicen, bueno, es que a lo mejor hay curaciones mágicas. No, más bien hay productos que pueden influir en una gran cantidad de gama. Por ejemplo, en muchas cantidades. ¿Hay alguna mezcla importante que sirva para eliminar una serie de elementos nocivos al cuerpo? Aquí, yo, como has dicho al principio, soy gallega. Aquí en Galicia respondemos siempre con una pregunta y decimos el depende, ¿no? Esto que todo depende. Es que, por supuesto que
Recetas mágicas, ¿creemos en la magia? ¿Todos Sí, creemos o no creemos en la magia? sí, Claro, es que claro. hay curaciones espontáneas, bueno, pues usted lo tiene que saber, que con aceites esenciales o sin aceites esenciales, que de repente, Dios mío, esto no sé cómo ha sido, ¿no? Realmente la ciencia no se lo explica, no se lo puede explicar, ¿no? Entonces, sí que con los aceites esenciales tiene mucho que ver aquí, yo creo que hay un componente de la mente muy importante, ¿no? Que es ahí la confianza plena y que realmente pues resuene en ese momento con esa persona, ¿no? Que probablemente no nos lo explicamos desde un punto de vista racional, hay muchos casos que es inexplicable, ¿no? Pero con respecto a esto sí que hay ciertos aceites que por su contenido, y vamos ya a lo que es más químico, por su contenido molecular, son un cóctel de principios activos increíbles que lo que provocan es por lo menos un estímulo en el cuerpo. Entonces, al provocar un estímulo en el cuerpo, pues sí que puede activar los propios sistemas, la propia inteligencia del cuerpo de curación, los propios sistemas de curación innatos que tenemos, ¿no? Entonces, aceites como estos lo he nombrado, el aceite de lavanda no es conocido solo, es conocido porque ¿sabéis cuántos principios activos tiene el aceite de lavanda? Más de 1000 principios activos. Más de 1000 principios activos. Se hace la analítica. Aceite de lavanda y hay más de 1000 componentes moleculares en la lavanda. Unos en una cantidad ínfima, o sea, 0,00, pero están ahí de manera natural, o sea, están ahí compensando la fórmula, ¿no? O sea, por eso los aceites esenciales es casi imposible copiarlos, o sea, puedes copiar un poquito del aroma, pero la fórmula que proviene de la naturaleza es imposible copiarla, ¿no? Entonces, hay aceites, pues tipo la lavanda, que sí que se consideran como los más sutiles, ¿no? De más alta vibración, que entran en contacto con nuestra sutileza y sí que ahí se pueden provocar pues reacciones pues sí, mágicas en algún caso, claro que sí. La lavanda, el aceite, por ejemplo, hay un aceite que, bueno, que se le atribuyen muchas de estas propiedades, que es el cedro del Himalaya, que a nivel energético, pues a nivel físico, sobre todo tiene principios activos para activar circulación, para restaurar lo que son las paredes del sistema venoso, y a nivel energético, claro, tiene muchas connotaciones, bueno, pues que activa mucho nuestra inteligencia interior, ¿no? Por eso, pues se le atribuyen mucho estas propiedades al cedro del Himalaya. Pero bueno, fíjate que en Guanajuato tenemos plantíos de lavanda, y yo es uno de los aceites que más utilizo. Bueno, no tengo por qué hacerlo público, pero ni es con la finalidad de presumir, pero a mí me ayuda mucho el concepto de lavanda. No sé, Vivi, si tú si tú utilizas los aceites o qué haces, por ejemplo, cuando el concepto cuando estás dando Reiki, el concepto de activar los chakras, todo eso, Vivi. Yo uso mucho, me gusta. Bueno, la lavanda la tengo yo y siempre en Sprite, incluso antes de que lleguen los pacientes, pongo en la consulta, porque sirve para relajar, sirve para muchísimas cosas, como decía Sonia, lo aprendí con ella, de hecho, pero también tengo pedigrí, tengo pasiflora y melisa para calmar cuando va alguien muy estresado y antes de hacer un reiki, para que me pongo en las manos un par de gotitas, y que haga 3 respiraciones profundas y luego partimos. Sí, yo tengo algunos ahí que ocupo, tengo eucalipto también para personas que van con problemas de repente muy respiratorios, con los bronquios ahí muy complicados. Yo saqué varias fórmulas chiquititas que en un programa anterior Sonia nos dio, hay tanto, pero quería preguntarte con respecto a cómo funcionan en nosotros. Si yo tengo un aceite que es mi favorito, por ejemplo, bergamota, me encanta, y siempre lo necesito y cada vez que siento el aroma digo, wow, esto es para mí, es porque claramente los principios que tiene, yo los necesito, algo en mí está fallando, ¿cierto? Que va a equilibrarme, digamos, que equilibra, ¿cierto? Esa parte emocional, o lo que necesito. ¿Es así? O sea, cuando hay alguno que nos llama la atención en particular es porque nuestro cuerpo físico, emocional, espiritual, mental lo requiere. Y con respecto a eso mismo, y tomándome de ahí, ¿hay aceites para activar los chakras, Sonia? ¿Hay aceites especiales que nos sirven para activar los chakras? Los 7 principales, por lo menos.
Ajá. Mira, ahí con respecto a los aromas que te encantan, y ahí normalmente en olfatoterapia se hace 4 clasificaciones, ¿no? Los aromas, un aroma que me gusta, o sea, yo puedo coger un aroma de árbol de té y decir, bueno, me gusta, puedo decir, va, no me gusta, pero ya está, ahí me quedo. Puedo decir, va, lo detesto, o sea, quiero decir que lo detesto, quiere decir que me ha despertado una emoción desagradable o que me ha despertado algún dolor en alguna zona del cuerpo, ¿no? Esto es lo que se hace en los eventos de aromaterapia energética, se experimenta con ello. Se hacen catas de aceites esenciales para ver lo que despierta en tu cuerpo cada aroma, ¿no? Y después está el cuarto nivel, que es el que tú has dicho con la bergamota, es decir, yo lo huelo y me hace sentir bien. O sea, yo reconozco que estoy enganchada con ese aroma porque yo lo huelo y me hace sentir bien, ¿no? Me despierta una emoción positiva. Entonces, ahí hay varias cosas. La primordial es que tienes un anclaje olfativo con la bergamota en positivo, en este caso, ¿no? Puede haber anclajes olfativos en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al sistema al que va directamente a través de nuestro olfato ese aroma es al sistema límbico, que es el que guarda las emociones y los recuerdos como en el mismo cajetín, ¿no? Entonces, probablemente con un impacto emocional alto, por lo que sea, o porque te recuerde algo, hayas asociado ese aroma con una emoción positiva. Cuanto mayor impacto emocional, más se graba ese aroma. Os pongo el ejemplo, pues no sé, imagínate, oliendo la bergamota, pues no sé, tuviste una emoción muy positiva, pues porque, yo que sé, alguien te dio un abrazo, o simplemente porque te sentiste bien en un momento dado, porque estabas leyendo algo, lo cual te sentiste bien, o meditando y te sentiste bien, o conectaste con algo a través de la bergamota que a ti te hizo sentir bien. Entonces tú vas a oler la bergamota y ese es el anclaje olfativo realmente, te va a despertar esa emoción. Por eso dices, Dios, es que yo cojo la bergamota y la huelo y me hace sentir bien, ¿no? Ese es el fin de los anclajes olfativos, de ahí que los rituales aromáticos, los trabajos emocionales con los aceites esenciales, se trabaje desde ese punto de vista. Es decir, hay que crear un anclaje con un aroma que te guste, claro, que te guste, y que te ancles a él por un alto impacto emocional. Entonces, esto, pues trabajándolo de esta manera, luego prácticamente ya inhalas el aroma y ya te lleva a esa emoción placentera. Para eso se trabaja la ansiedad, por ejemplo, dejar de fumar, miedo a hablar en público, por ejemplo, se trabaja mucho a través de la visualización con los aromas. Entonces, múltiples acciones que se pueden hacer a través de ese mecanismo que de manera inconsciente tenemos casi todos, ¿eh? Porque ¿quién no va? Aquí en Vigo, en la ciudad donde yo vivo, hay una calle peatonal que hay gofres, ¿no? Entonces, claro, tú ya vas por ahí, ya inhalas y ya depende qué asociación tengas de los gofres y demás, pues ya vas directa a comprar un gofre. Un gofre es un dulce, no sé si se llama igual por ahí, un gofre es como un pastelito dulce, muy rico, que tiene un aroma que parece que ha salido del horno. O sea, imaginaros una magdalena salida del horno, pues igual, ¿no? Entonces, bueno, pues a través del olfato, pues claro, se nos despierta toda una cascada emocional, ¿no? Y bueno, y de hecho, la bergamota, ¿sabes que le llaman el aceite del buen rollo? El aceite recomendable para las cenas familiares, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Evoca buen ambiente familiar. Sí, eso me pasa, a mí me evoca mucho los recuerdos familiares bonitos. Entonces, el olerlo ya me hace sentir muy confortada, muy bien. Y yo lo uso mucho en hipnosis, fíjate. Claro. Lo uso en las terapias de hipnosis muchísimo, evocando recuerdos lindos a través del aroma. Funciona muy bien. Y con respecto a los chakras, a la activación de los chakras. Con respecto a los chakras, los 7 principales, como tú bien matizas, depende mucho de la vibración del aceite, normalmente. Entonces, sí que hay, de hecho, en el primer libro, en tu pasaporte aromático, es un recorrido por los chakras y narro, pues, mis 7 aceites principales para equilibrar los chakras, ¿no? Hay más, hay una tablita en la que pongo más, pero para mí los 7 principales, porque son con los que más he experimentado yo el reequilibrio de chakras y a través de mis cursos, pues que también he experimentado, ¿no? Entonces, nos vamos a los chakras, al chakra inferior, al chakra 1, el chakra que está en la base de la columna, son aceites de raíces en general. Yo seleccioné el aceite de vetiver, de la raíz de vetiver, pero puede ser la raíz de angélica, puede ser el jengibre incluso, de raíces, ¿no? Son los mejores aceites para anclar y para experimentar este chakra 1, ¿no? Después el chakra 2, pues aceites que evocan más el agua,
aceites que provienen, pues normalmente pueden ser de hojas, pero sobre todo con plantas o aceites muy, muy húmedos, ¿no? Que evoca pues, el elemento del segundo chakra, que es el agua. Yo seleccioné el ylang ylang porque para mí tiene una consonancia increíble con el segundo chakra. El ylang ylang, segundo chakra que es, bueno, pues despierta la creatividad, ¿no? Y sobre todo la creatividad en la comunicación. Para mí el ylang ylang es el número 1 para hacer eso, ¿no? Para lograr ese efecto. Después, a nivel del tercer chakra, el fuego, pues suelen ser aceites como más refrescantes, aceites como la lavanda, como el limón, como la manzanilla romana, por ejemplo, pues son uno de ellos, ¿no? Más refrescantes para el plexo solar. Y también los hidrolatos, ¿vale? Los hidrolatos, que son la parte acuosa, como quien dice, de la destilación al vapor del aceite esencial. Hay una parte de moléculas hidrosolubles y los aceites esenciales, pues los hidrolatos en general tienen resonancia con el tercer chakra. Y después el cuarto chakra, el chakra del corazón, normalmente se utilizan los aceites pues de flores, los aceites y de más alta vibración, ¿no? Yo últimamente, mira, en tu pasaporte aromático seleccioné el aceite de cúncea. La cúncea ambigua es un aceite que proviene de Australia, que en aquel momento lo seleccioné porque estaba experimentando con él y me maravilló la cúncea. La cúncea tiene mucha también sintonía con el árbol respiratorio en general, ¿no? Pero la verdad es que llevo un tiempo experimentando con otro, que es la rosalina, que también proviene de Australia, curiosamente, que es una melaleuca, como el árbol de té, y que también, pues todo el árbol respiratorio, normalmente los aceites del chakra 4 tienen que ver alta vibración y con el árbol respiratorio. Los que he dicho antes del árbol respiratorio me valdrían también para el chakra 4, ¿vale? El pruch, los eucaliptos también valdrían para el chakra 4. Después, el aceite de más alta vibración, como es la rosa damascena, también tiene afinidad por el chakra 4, ¿vale? Por el chakra del corazón. Y después, la comunicación, el chakra 5, hay aceites como yo en tu pasaporte aromático he seleccionado el laurel. El laurel es un aceite que nos invita a la comunicación, queramos o no queramos, nos invita a la acción de por sí. Y la comunicación es un acto, una acción de por sí, ¿no? Entonces, el comunicar lo que pensamos, lo que amamos, lo que sentimos, el laurel nos da como el empuje, ¿no? El empuje necesario para ello. Entonces, el laurel, el árbol de té también es un buen aceite para la comunicación. Y después, cuando pasa todo lo contrario, cuando somos personas que el chakra 5 lo tenemos como hiperestimulado, pero no decimos nada, o sea, decimos mucho, pero no decimos nada, nos damos cuenta, ¿no? De como el arquetipo del que dice mucho, pero de él no dice nada, de lo que siente, pues hay aceites como la manzanilla romana, igual que el chakra 3, para calmar, como el chakra 5, para comunicar de verdad lo que yo siento, ¿no? Quitar todo este parloteo así de más vacío y sí que contar realmente, comunicar desde el interior, ¿no? Entonces puede ser la manzanilla romana también. Y después, el chakra 6, un aceite como el que he hablado antes, la jara. La jara se dice que es el aceite de la intuición, que despierta la intuición, ¿no? El sexto chakra, aceites como la jara, como la menta. La menta también cuando tenemos como muy embotada la cabeza, como muy embotada o a veces como múltiples opciones, ¿no? ¿No os pasa que en la vida a veces pues parece que no, que hay etapas de más un valle, pero hay etapas en las que dices, ostras, tengo como muchas posibilidades, no sé por dónde tirar, no sé. Bueno, pues la menta es un aceite que ayuda un poco a clarificar las ideas, ¿no? Y a conectar con nuestra intuición. Y luego el séptimo chakra, pues normalmente son los aceites esenciales de árboles. Todos estos, yo he seleccionado el ciprés en tu pasaporte aromático, ciprés que evoca la paz, que evoca la conexión. El cedro también sería un buen aceite para el séptimo chakra. La lavanda también sería un aceite del séptimo chakra porque es de alta vibración y conecta también, bueno, pues con lo más sutil del universo, es decir, toda aquella información que no vemos pero que está ahí, ¿no? Entonces este sería así, a grandes rasgos, 7 aceites para los 7 chakras, y si no, algo complementario para todos los chakras, la lavanda, los que he dicho al principio, cítrico para movilizar, la lavanda de alta vibración y un aceite balsámico también, pues para limpiar, como de limpieza energética, pues serían válidos, ¿vale? Para los chakras, para ponerlos como en hora. Toda una vida, ¿eh? Toda una vida. ¿Cuánto tiempo tienes estudiando esto que es maravilloso, Sonia? Mira, yo
el primer contacto que tuve con la aromaterapia fue en el año 99, cuando estudié estética, ciclo superior de estética, que empecé el primer contacto con la aromaterapia fue ahí. Ahí quedó, luego pues empecé a trabajar en esta empresa, en Lutec, y ahí abordé la aromaterapia desde un punto de vista más estético, ¿eh? Pero claro, nos vamos ya yo empecé a trabajar en Lutec en el año 2001, o sea, imaginaros, ¿no? Ya 20 años que hace, 20 años ya. Muy Y bien. después pues ha ido evolucionando, me he ido a Francia a estudiar en la escuela francesa la aromaterapia más química, y luego pues la vida me ha llevado a experimentar pues la aromaterapia energética, primero en mí misma y luego pues a estudiar esta aromaterapia energética y sobre todo a aprender a través de yo he aprendido todo lo que sé sobre la aromaterapia energética a través de mis cursos. O sea, yo es lo que he Oye, aprendido. Sonia, ¿hay alguna manera de diferenciar en este mundo de los materiales piratas o los falsos? ¿Hay alguna manera de diferenciar un aceite original y un aceite falso? ¿Y cómo se pueden almacenar esos aceites? Frío, calor, normal. Adelante, Sonia. Esa pregunta es una de las primeras preguntas que yo le hice a Pierre Francón cuando llegué. Yo iba con esa pregunta escrita y dije, eso quiero saberlo yo. Fue una de las primeras preguntas y claro, su respuesta me partió por la mitad porque dijo, no, tienes que entrenar el olfato. Tienes que entrenar el olfato, es la única manera. Porque puedes pedir cromatografías, lógicamente, la cromatografía es la analítica del aceite esencial. O sea, tú en un productor puedes pedir la cromatografía, pero como bien has dicho, el mundo es pirata y yo una fotocopia puedo hacerla de cualquier cromatografía. Entonces, pues yo me fío y no me fío de estas cosas. Yo a día de hoy sí que me fío de mi olfato. Me fío de mi olfato. ¿Me puede fallar? Por supuesto que me puede fallar, por supuesto que sí. Pero hay mucha diferencia, ¿eh? Cuando empiezas a oler aceites de alta calidad, sobre todo a olerlos y a experimentarlos, porque a nivel terapéutico sí que es verdad que no es tan importante, puede ser este valor energético del aceite esencial, pero a nivel energético sí, y lo notas rapidito, ¿eh? Como tengas sensibilidad energética, sí que lo notas fácil. Pero sí que es verdad que es a través del olfato, y hay aromas que ya te tiran para atrás, que ya dices, ostras, estos ya me puedes presentar la cromatografía más pura que hay, que esto no me das gato por libre, esto no puede ser, es imposible, ¿no? Entonces, es realmente una mezcla de varias cosas. O sea, yo lo que es el examen del aceite siempre lo pido, porque bueno, por lo menos, oye, moléstate en hacer una fotocopia si quieres, yo siempre lo pido. Y después, eso sí, siempre inhalo el aceite y me dejo sentir el aceite. Siempre, 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 ¿no? Entonces, sí que es una cuestión de práctica. El almacenaje de los aceites esenciales es hiper importante. Es que es uno de los aspectos más importantes de los aceites, porque como yo, aunque sea una joya, como no la guarde en buenas condiciones, la puedo echar a perder enseguida. Entonces, tiene que estar siempre a oscuras. Nada de guardarla en un armario con un flexo que queda muy bonito, pero le hace muy mal. O sea, nada de al calor ni a la luz. Nada de estar en contacto con la luz directamente. Normalmente los aceites ya tienen un bote oscuro, que puede ser o el azul o el más marroncito, y la etiqueta casi tapa todo esto sería lo correcto, ¿vale? Tapar con la etiqueta todo el bote, todo el aceite, ¿no? Pero aún así, guardarlo en un lugar fresco, más o menos entre 5, estupendo, entre 5 y 25 grados, que no pase ni por abajo ni por encima, y en un lugar, eso, sin luz, siempre, ¿no? Y después, muy importante también, que estén con un cuentagotas insertado, se aprecia bien, ¿no? Cuentagotas insertado, que no sean los típicos de gotero. Porque el problema del gotero es que esa goma, el aceite esencial sale por la goma. Entonces, duran mucho menos y tienen más riesgo de oxidarse, ¿vale? Porque que entre oxígeno y que pues, el aceite esencial se oxide, ¿no? Y abrirlos y cerrarlos lo mínimo imprescindible, es decir, para hacer alguna sinergia, pero abrirlos y cerrarlos lo mínimo imprescindible. A pesar de que con el gotero el contacto con el oxígeno es muy pequeño, pero aún así, pues lo mínimo imprescindible vamos a manipularlos, ¿no? Y además, pues eso, tratarlos como joyas que son, siempre pues no transportarlos muy de aquí para allá, sino bueno, pues tratarlos como joyas que son, con mucho mimo, con mucho mimo. Muy bien, Vivi.
Maravilloso. Lo que pasa es que Sonia habla con tanta pasión y con tanto amor que dan ganas inmediatamente de ir a buscar todos los aceites, de viajar a España a estudiar con ella, porque contagia en realidad estas ganas, este amor maravilloso por los aceites esenciales. Quería preguntarte algo que para mí es bien importante. ¿Los aceites los puede usar cualquier persona? ¿Tienen restricción para los niños o para los animales o no hay problema con aquello? Ujú. Te respondo a la gallega otra vez, depende. Depende qué aceite y depende depende para qué, ¿no? Porque sí que hay toda una lista. De hecho, en mi página web, en lavillaromática.com, ahí veis toda la lista para embarazadas y para niños, aceites que sí no se deben utilizar, ¿vale? Pero también hay matices para ello, ¿no? Depende un poco de para qué, hay en casos específicos, para temas muy específicos, que sí que se pueden utilizar en una dosis pues, más baja, ¿no? Pero por lo general, para alguien que empieza, hay ciertos aceites, sobre todo los que son ricos en unas moléculas que son las cetonas, que no se deben utilizar ni en niños, ni en embarazadas, ni en personas, pues, por ejemplo, con un foco epiléptico, ¿vale? O sea que sí que hay ciertas contraindicaciones de aceites esenciales, pero dependiendo qué aceites. Los que he ido diciendo a lo largo de la jornada de hoy no tienen contraindicaciones apenas, ¿vale? Luego sí que hay otros aceites que hay que tener mucho cuidado para su manipulación, pero también son aceites que normalmente ya se tratan de una manera, ya se manejan pues, por profesionales de la aromaterapia, ¿no? No tanto para el público en general, porque sí que un mal uso de ellos pues sí que puede provocar daños, ¿no? Y dependiendo de las dosis. Aquí en España, bueno, pues y ahí también, que somos muy latinos todos, cuando yo digo 3 gotas, a veces entienden 10 gotas. Entonces, siempre tiro por abajo y siempre soy bastante amarretas en las gotas. Me dicen, pero no era una dosis tal. Y digo, sí, pero yo siempre digo la mitad. Yo cuando no sé a quién le estoy hablando, siempre digo la mitad de gotas porque yo ya sé lo que pasa, ¿no? Entonces, de todas maneras, estos aceites que he ido nombrando no tienen contraindicaciones ni para niñas ni para embarazadas, ¿no? Pero sí que hay aceites que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Siempre, 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 antes de un aceite que no sabes muy bien si sí o si no, siempre pregunta si se puede utilizar en estos casos, ¿no? Claro que sí. Vivi, para ir cerrando, porque se nos va aquí, no podemos pasar un curso de 10 horas con Sonia, ¿no? Para ir cerrando, Vivi. A ver, mi última pregunta, estoy pensando, ¿cuál puede ser? Con El tiempo a mí respecto, siempre me pasa, ¿eh? A mí esto del tiempo siempre me pasa. Yo el tiempo me vuela, ya ha pasado 1 hora, o sea, me parece increíble. Increíble, increíble. hay tanto que preguntar. Mira, te voy a preguntar qué es el quimiotipo y si es importante la procedencia de la planta. Ujú. Mira, una pregunta súper interesante. Mira, el quimiotipo es la molécula principal, la acción principal de los aceites esenciales. Es decir, mira, voy a poner un ejemplo y lo vamos a entender perfectamente. El romero, Rosmarinus officinalis, romero que es muy conocido, lo hay en todo el mundo, además, el romero prácticamente. Rosmarinus officinalis, dependiendo de dónde se cultive, puede tener una molécula principal. Esa molécula la contiene en todos sitios el romero, pero en unas partes del mundo, por el clima, por las horas de sol, por la tierra de esa zona, por lo que se llama el biotopo de esa zona, pues lo da en mayor o menor cantidad. Entonces eso determina su acción principal terapéutica. Todos probablemente hemos oído hablar del romero pues, verbenona, que es rico en verbenona, que es una acetona, el romero cineol, que es rico en cineol. El romero verbenona contiene cineol, pero en menor medida, ¿vale? ¿Por qué? El romero verbenona, por ejemplo, se da en Córcega, el romero cineol se da principalmente en Marruecos y en España también, y después hay, por ejemplo, el romero alcanfor, y dependiendo de la procedencia, de donde sea, tiene una actividad principal, ese tipo de romero. Uno será más a nivel, pues por ejemplo el verbenona para la concentración y para mejorar a nivel del sistema nervioso, el cineol más a nivel muscular, por ejemplo, y el alcanfor más afinidad con el árbol respiratorio. Entonces, la procedencia no pasa en todas las plantas aromáticas. ¿Por qué? Porque no todas las plantas aromáticas se dan en todos los lugares del mundo, como pasa con el romero, por ejemplo. Esto pasa con el tomillo también. Tomillo hay tomillo linalol, tomillo timol, hay diferentes, hay unos 7 tipos de tomillo en general, porque se dan en varias partes del mundo. Por ejemplo, con la rosalina esto no se da porque solo se da en Australia la rosalina.
por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que la procedencia es importante para conocer esta acción terapéutica principal. Y el quimiotipo es importante a nivel terapéutico, a nivel energético no es tan importante, ¿vale? Porque a nivel energético, lo que es muy importante a nivel energético es donde la procedencia de la planta, que sea un lugar energéticamente alto. Vosotros sabéis que dependiendo qué zonas del planeta, hay zonas pues, energéticamente más altas, sobre todo las de mayor altura. ¿Por qué la lavanda, su vibración es muy alta? La lavanda vera, la lavándula angustifolia, se da a más de 1000 metros de altura. Por eso tiene una vibración tan alta la lavanda también. Si esa lavanda aún por encima la recogemos a mano, la destilamos con todo el cariño, le ponemos toda nuestra energía, potenciamos esa lavanda con toda nuestra energía, ese aceite esencial energéticamente va a ser de mucha más alta vibración que si yo lo recojo con una máquina en una zona donde hay un cultivo y lógicamente la impronta energética es diferente, ¿no? Entonces sí que la procedencia es importante a nivel terapéutico, pero también a nivel energético, sí que es importante. Muy bien, bueno, pues yo también ya para ir cerrando, Sonia, dos preguntas en la misma. Sabemos que hay diferentes tipos de dolor, emocional y físico, ¿no? El emocional, bueno, no sé si existe algún tipo de aceite que pudiéramos utilizar para tranquilizar ese dolor emocional, algún aceite para tranquilizar el dolor físico, cómo podemos usar los aceites y finalmente algunas recomendaciones que nos quieras dar, Sonia. Uh-huh. El dolor emocional normalmente pues se trata con aceites que permitan movilizar estas emociones, ¿no? Movilizarlas y transitarlas, ¿no? Estas emociones. Depende un poco del grado, pues con mayor o menor apoyo profesional siempre, ¿no? Porque hay momentos en los que necesitamos un apoyo profesional para, bueno, pues para transitar estas emociones. Entonces, hay aceites que ayudan, que son los aceites, precisamente, mira, acabamos casi como empezamos, hablando de la tensión, ¿no? Que físicamente bajan la tensión y que te permiten, pues, abordar un tema emocional desde un mayor estado de relajación, ¿no? Hablamos del ylang-ylang, hablamos del petigre naranjo, que curiosamente actúan contra la tensión, o sea, para bajar la tensión, y además de ello son los aceites considerados para el shock, para cuando recibo una noticia, pues son aceites para inhalar, ¿no? Siempre vía olfativa en este caso, ¿no? Siempre que se trata vía olfativa, se suma a la zona de pecho y a la zona de muñecas, pues porque la nariz, pues anatómicamente podemos inhalar el aroma, ¿no? Entonces, estos aceites para el dolor emocional serían de entrada los más adecuados y después todos los que tienen consonancia con el chakra del corazón, normalmente, para el dolor emocional, ¿no? Después, para el dolor físico, también depende qué tipo de dolor. Normalmente, pues los aceites más antiinflamatorios, como puede ser la gaulteria. La gaulteria es el número 1, Gaulteria procumbens, para cualquier tipo de dolor. El clavo, que también es anestésico. El laurel, que he hablado antes, para el quinto chakra, pues a nivel terapéutico es un analgésico y un anestésico también del dolor, ¿no? Entonces, cualquiera de estos aceites, se dice que la gaulteria también a nivel olfativo, pues cuando uno pues, se hace consciente de un dolor pues, muy profundo, hablabas antes de la hipnosis también, Vivi, la gaulteria se utiliza mucho para los dolores del alma también, la gaulteria y la siempreviva. La siempreviva a nivel físico tiene acción fibrinolítica, es decir, es para hematomas, le llaman el aceite del boxeador, porque es para hematomas en general, y también para los hematomas del alma, aquellos daños que igual nos hemos hecho conscientes que no sabíamos que teníamos, hay un hematoma, pues por eso vía olfativa también se utiliza la siempreviva, ¿no? con este fin. O sea que así a grandes rasgos y muy resumido, con respecto al dolor, los aceites esenciales son muy reconfortantes. O sea, es como un mimo a uno mismo, es como un momento en el que nos tomamos nuestro tiempo para potenciar nuestra conexión con nosotros mismos. Yo si pudiese resumir de alguna manera la acción de los aceites esenciales, es que sí actúan en lo físico, eso es innegable, ya está muy demostrado que actúan en lo físico, pues dependiendo qué aceite, por su composición molecular, pero para mí la gran aplicación de los aceites esenciales es que esto es a nivel consciente, pero a nivel inconsciente, queramos o no queramos, lo que hacen es potenciar nuestra conexión con pues, nuestra
inteligencia corporal, todo nuestro sistema que cuando a veces estamos totalmente reactivos y fuera de nosotros, pues no le hacemos caso a este sistema, no estamos conectados con él. Los aceites esenciales nos permiten el conectar con esa parte nuestra y por eso pues bueno, pues dan un resultado tan positivo y que reconfortan, al final que reconfortan el alma, yo creo que por ese motivo, ¿no? Y es que lo compruebo todos los días con las personas que utilizan los aceites esenciales, que empiezan a integrarlos, que dicen, mira, yo es que ya no paso sin ese ritual. Ya sabemos que la fuerza de voluntad es algo que es un músculo que nos cuesta mucho entrenar, pero con los aceites esenciales nos cuesta menos, porque es como un gesto, un ritual que nos es, entre comillas, fácil de integrar, porque de verdad que nos hace sentir bien. Muy bien, pues Vivi, ¿pudieras a nombre de la FIR agradecer a Sonia su participación? Sí, la verdad es que estoy muy contenta, Sonia, primero de verte de nuevo, después de mucho tiempo. ¿Me escuchan? Se oye muy feo, muy ¿Bajito? pequeño. Uy, la verdad es que no lo sé, no sé qué pasó acá. No te escuchas. Debe ser un problema del computador. Bueno, entonces yo lo hago porque no se escucha. Sonia, ya nos había platicado Vivi, nos había platicado Nicolás, lo excelente que eres. Yo me voy sorprendidísimo con este conocimiento que tú nos has compartido. Te agradezco en realidad de todo corazón que hayas tenido una oportunidad de estar con nosotros. Y bueno, si yo te pediría que le dijeras a nuestro público dónde pueden estudiar contigo en línea. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, Nicolás, que no ha podido estar, pero como si estuviese, Vivi, bueno, un placer volver a coincidir contigo en esta vía. Quién sabe si alguna vez puede ser a nivel presencial, seguro que sí, vamos a dejarlo ahí en el universo, pero por ahora, pues bueno, a través de esta vía tan poderosa que es Internet y que hemos en los últimos tiempos, pues sacado tanto provecho, ¿no? O sea que de verdad que muchísimas gracias. A mí me encontráis en www.lavillaromática.com. Ahí es mi página principal en la que veréis información sobre, pues hay más o menos un banco de 300 artículos que he escrito a lo largo de toda esta trayectoria que llevo estudiando aromaterapia y podéis encontrar información de todos los aceites esenciales prácticamente y ahí encontráis información sobre mi canal de YouTube, o sea, esa sería la página principal, ¿no? Y a través de las redes sociales, en Sonia, tu pasaporte aromático, así como información de mis libros y mis cursos, tanto online como presenciales, bueno, que ahora se vuelven a reactivar. O sea que ahí, en www.lavillaromática.com, ahí encontráis todo lo que yo hago. Muy bien, Sonia, pues muchas gracias a todos nuestros seguidores, gracias por estar en este maravilloso programa. No se te olvide darle un link de una manita hacia arriba, esperamos que no haya manitas para abajo porque este programa fue maravilloso y nos veremos en otro programa más de la FIR y no se te olvide suscribirte al programa. Hasta luego, Vivi, hasta luego, Sonia. Luego, chao, chao. Luego, gracias.